Sí, claro. No escuché, bueno. Tiene que bajarle el volumen al tele. A ver cómo escucha. Bien. Continuamos. Es importante esto, me parece a mí. ¿Por qué? Porque es casi que un tema en sí mismo comprender la estructura o más o menos la forma en que está escrita esta obra. Y yo me asombro cada vez más cuando uno lee, cuando uno vuelve a leer esta novela, porque de la capacidad de Cervantes para construir esos universos, para tener una, un manejo adecuado de los diferentes narradores que aparecen en la obra, de las diferentes novelas que aparecen en la obra, que tienen su propósito, eso. Cervantes no escribió o no incluyó la novela del curioso impertinente por incluirla nada más. Tiene su objetivo. No incluyó la historia así, porque así, de Cardenio, ¿verdad? Cardenio, don Fernando, Lucinda, Dorotea, es la otra, ¿verdad? Sí, profe. Tampoco, tampoco está ahí como al azar el tema de los diferentes narradores. Entonces, muchos de estos procedimientos narrativos los vamos a ubicar en las novelas contemporáneas. Y esas novelas más contemporáneas, de una estructura compleja, nos es dada en parte por el Quijote, que es prácticamente el fundador de el género novelesco o de la novela como tal, como la conocemos. Es fundador, sin quererlo, por supuesto, sin buscarlo, pero a su vez es no solo fundador, sino no solo que da los parámetros de una novela de corte en cierto sentido realista, sino también nos da algunas ideas, incluso de una antinovela. ¿En qué sentido? Es contradictorio o a veces cuesta entender, porque El Quijote es una novela total, es una novela que en cierta forma inaugura el género, pero que también lo niega, o que también hace mofa o que también va en contra de un criterio lineal de construir historias. A propósito de lo que vimos en la mañana del vanguardismo. En cierta forma, obviamente que esa relación la establezco yo y hago mi lectura, pero no es como que uno puede decir, bueno, en, en el Quijote fue el primer vanguardista, por supuesto que no, porque las vanguardias vinieron a inicios del siglo XX, pero esa manera de escritura del Quijote y esa manera particular de escribir esta novela, pues nos da pinceladas de lo que vendría a ser casi que toda la literatura en adelante, porque de una u otra forma toman elementos de Don Quijote. Esa superposición de narradores que hay, está un narrador omnisciente que nos introduce al escritor de la historia, ¿verdad? Es un juego que se establece, ya lo vamos a ver. Pero, efectivamente, hablamos del Quijote. Decimos que es un texto fundador de la novela moderna. ¿Por qué la novela moderna?
¿Por qué Quijote es una novela moderna o una novela que va a marcar época desde el momento en que nace hasta la actualidad? ¿Por qué? Porque, pues bueno, la novela moderna se refiere específicamente al tema de la edad moderna también. La edad moderna. Ustedes llevaron el curso de Teoría Literaria 1. ¿Cuál era la edad moderna? ¿Recuerdan eso? No era como la que estaba antes o después del siglo de oro o algo así, profe, no sé. ¿Alguien más? Apague el micrófono si lo tienen encendido por ahí. La edad moderna justamente empieza despuesito del Renacimiento, con el siglo de las luces, toda la ilustración, toda esa época ya de ruptura con la iglesia o con el dominio totalitario que ejercía la iglesia en ese momento. Empieza la época de la ilustración, del hombre que ocupa un lugar central, el desarrollo más fuerte del humanismo que empezó en el Renacimiento. Entonces, Don Quijote, la obra de Don Quijote tiene que ver con esa época, con ese contexto cultural, que ya está más alejado de todo lo que hablamos de la Edad Media y se instala en un periodo de humanismo, el siglo de las luces, de la ilustración, ¿ok? Eso es importante establecerlo. Ahora, hay textos que tienen que ver o sea, que son antecesores, o sea, que van a estar antes de la novela, del género novelesco, que no son tan, que no son de la novela moderna, pero que en cierta forma marcaron la creación de la novela moderna con el Quijote. Tienen que rastrear eso en el texto. ¿Cuáles pueden ser, digamos, y es curioso porque se plantea ahí mismo, allá adentro? Ustedes pueden decir, profe, pero por qué el Quijote es la primera novela? Y si ahí en el Quijote se habla de otras novelas, ¿como cuáles? Principalmente. ¿Por qué se vuelve loco Don Quijote? ¿Por qué? ¿Por leer qué? Novelas de caballería. Ajá, entonces esas estaban primero, pero no son novelas de corte moderno, ni del género novelesco que estudiamos nosotros tradicionalmente. ¿Por qué? Porque para, porque Cervantes inaugura un tipo de novela, a diferencia del tiempo de la épica, en donde los héroes casi siempre son vencedores, donde los héroes, cuando hablo de héroes, son personajes principales. Recuerdan lo que habíamos visto con la presentación del Renacimiento. Héroes o personajes principales o protagonistas. Los héroes o personajes principales o protagonistas de la épica. Pensemos en Odiseo, pensemos en Aquiles, en la Ilíada, pensemos en Eneas, en la Eneida. Todos ellos son héroes que cuentan con el favor de los dioses, están a merced de los dioses, y esos héroes que yo mencioné triunfan y van sorteando las dificultades, pero alcanzan la gloria, alcanzan el éxito. ¿Cuál es la ruptura que marca el Quijote acá con la novela? Es en el rol de los protagonistas o de los personajes fundamentales de las obras. Los protagonistas son seres de carne y hueso, son seres humanos
con conflictos, con angustias, que están sometidos, ya no están a merced de los dioses, sino están a merced de las diferentes problemáticas sociales que marcan la época. Son personajes decadentes, son personajes marginados sociales, muchos de ellos. Son personajes que no gozan de un estatus. Entonces Cervantes construye el Quijote, construye la novela, dándole una preponderancia a este tipo de personajes y a este tipo de situaciones. ¿Ok? Habíamos hablado en la presentación previa del curso de Teoría 2, ¿sí? Del Renacimiento. Para Marcela, creo que Marcela, no sé, alguien más que no lo haya llevado. Los del 1 ya lo vimos hoy. Pero habíamos hablado de que durante el Renacimiento, también se expresa en la Edad Moderna, Don Quijote forma parte de una especie de universo de héroes o de universo de personajes principales de las historias que pueden ser, está entre el héroe o el personaje principal filosófico, el héroe o personaje principal político, el héroe o personaje principal o el antihéroe. Recordemos que cuando hablamos de el héroe filosófico, el héroe, se refiere principalmente a ese personaje principal que vive una angustia permanente, que se cuestiona lo que le está sucediendo, que es crítico, pero que se queda en su filosofar. Es una novela muy existencial. En cambio, el héroe o el personaje principal político, pues lo que hace es actuar y va a luchar contra las injusticias. Es idealista en cierta forma. Y el antihéroe, que sería más bien un personaje pícaro, un personaje que se involucra en situaciones de peripecias, en situaciones cómicas. Entonces, de acuerdo con ese tipo de personajes principales de las obras que se ven en el Renacimiento y que se ven también en la Edad Moderna, Don Quijote, ¿qué tipo de héroe o qué tipo de personaje principal puede ser? ¿Héroe filosófico o héroe filósofo, es lo mismo? ¿Héroe político o héroe o antihéroe? Yo pienso que filosófico, profe. ¿Por qué? Y porque él tenía unos pensamientos positivos hacia la sociedad, era un pensador y lo que no pensaba, pues en su mundo él quería hacer justicia. Un antihéroe no es porque no hacía, antihéroe es como el villano de la película. Y él lo que estaba era loco, pero en su mundo él quería hacer el bien. ¿Alguien más? Profe, habla Marcela. Sí, adelante. Yo pienso que sería, no sé, es que como lo catalogo más en antihéroe, porque en héroe no hay ninguna hazaña de la que él sea digno, por así decirlo, porque en el pensamiento de él tal vez sí lo está haciendo, pero en la novela más bien daña a personas y no, nunca comete, nunca le hace como el bien a alguien. Llega un momento que hasta hiere a otras personas, entonces lo veo más como un antihéroe, no un héroe. Bueno, cuando hablamos específicamente de un héroe filosófico, nos referimos a que el personaje principal es un personaje que vive en un constante, pues quizás grado de angustia, de
de disconformidad en el sentido que es muy pesimista, que es una angustia, que es muy existencialista. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, Don Quijote más bien, él es optimista. Él más bien es optimista. Él no se angustia específicamente por por la existencia, sino que más bien busca un cambio mediante sus acciones. Vean que él no solo reflexiona, sino que él actúa. Él va y cambia y va a luchar contra las injusticias. Ese es su ideal. Él tiene ideales. Entonces podemos decir que desde ese punto de vista tiene algo de héroe político, desde ese punto de vista, pero disculpe, me están llamando, no sé quién es un teléfono de número, así que denme un chance. Ay, disculpen, volvemos. Entonces, tiene un poco de esas características del héroe político. Y cuando hablamos de antihéroe, el antihéroe, cuando el concepto de antihéroe no es el villano es el villano. Justamente, el antihéroe se refiere más bien a destacar o a que ese persona, o a que la construcción de ese personaje principal, más bien la construcción de este personaje principal es más bien tendiente a lo cómico, tendiente a lo burlesco. Y claro que sí, Don Quijote en cierta forma es un antihéroe si se compara con los héroes de las novelas de caballería. Entonces, en cierta forma, recordemos que el Quijote, entre las muchas lecturas que podemos hacer, es una novela que critica o hace una paradoja de las novelas de caballería. Entonces, yo me imagino, yo no he leído ninguna novela de caballería, me gustaría en algún momento, para ver qué es el asunto, ¿verdad? Es parte de lo de la lectura que suscita el Quijote, que a veces uno se pone a pensar, sí, sería vacilón leer Amadís de Gaula, a ver cómo es ese mundo que supuestamente a él lo volvió loco, ¿verdad? Yo espero que no me pase no tener el efecto Don Quijote, pero sería interesante leer esa obra. Yo me imagino a la Amadís de Gaula, a los guerreros de esa época, como personajes, pues, de una estampa diferente. ¿O ustedes se lo imaginan, se los imaginan igual que Don Quijote? Yo me lo imagino que es un ser, pues, físicamente, pues, esbelto, físicamente bien dotado, pero también socialmente respetado. Y donde quiera que él pasaba, pues la gente le rendía pleitesía. ¿Por qué? Porque se supone que en algún momento de la historia esos caballeros andantes existieron y por eso en Don Quijote habla, bueno, muchos personajes lo ven y dicen, bueno, es que ya eso no se usa, Don Quijote, porque usted anda ahí todavía, la usanza de los caballeros andantes, y ya eso no se usa. Entonces, esa parodia, porque la figura como tal de Don Quijote, la estampa de Don Quijote, y por supuesto la estampa de Sancho, la estampa de la amada de Don Quijote, de Dulcinea, que de eso habla
uno de los capítulos que teníamos para hoy, que ahora tenemos que hablar de eso, porque yo creo que no voy a tocar los capítulos como tal. Destinaré un video sobre eso para esta semana. Pero es muy interesante cómo se da el episodio en donde supuestamente Sancho se encuentra con Dulcinea. ¿Ustedes creen que, bueno, si se hicieron una lectura atenta, él se encuentra, él va a donde Dulcinea y él habla con ella? ¿O no? Di, profe, a mi parecer no, nunca fue en realidad. Sí, él lo que hace es que pasa por la venta y está el cura y el barbero y, y, y ahí él se queda en la venta, se encuentra con ellos, conversan bastante, pero, pero ya después, pues, y el mismo Don Quijote le dice a Sancho que porque de que llegó rapidísimo. ¿Cómo fue eso tan rápido? ¿Por qué? Entonces, Don Quijote como que duda de todo lo que le cuenta Sancho, pero al final de cuentas él decide creer, porque hey, él lo que él lo correspondía si no tenía que morir, según el juramento que había hecho. Entonces, esa, aunque no fuera cierto, pero esa conversación que yo me imagino entre Don Quijote, entre Sancho y Dulcinea, yo me la imagino igual a una campesina muy humilde que no sabe leer. En aquella época me imagino que es de tanta pobreza y tanta precariedad, pues hasta sin algunos dientes, toda desgreñada. Por ahí decía en algún pasaje, no sé si es en esto que leímos o en otros más adelante, que olía a puro ajo, a pura cebolla, imagínense. Entonces, esas situaciones concretas hacen que Don Quijote y el universo que lo rodea, más bien hay una antiheroicidad. ¿Por qué? Porque más bien es una parodia, es algo cómico, que se burla o que eh, trata de ridiculizar las novelas de caballería. Porque Don Quijote seguramente no se parece en nada a la Amadís de Gaula, ni Dulcinea se parece en nada a las damas que describen o que describirían en el Amadís de Gaula a la dama principal de él, ¿verdad? ¿No? Profe, Sí, perdón, de hecho llega un punto en el que el mismo texto hace burla como directa, porque dice que cómo usted va a creer en que las novelas caballerescas digan la verdad, porque cómo va a ser que un solo hombre detenga con el brazo y con su espada todo un ejército. Entonces ahí está haciendo burla a lo mismo, a que tal vez esas novelas exageran y no son del todo realistas, por decirlo así. Entonces, específicamente hay un párrafo donde se burla directamente. claro, exactamente. No es nada más el tema de la construcción de los personajes, sino que los mismos diálogos. En esta parte no es tan abundante en diálogos entre Sancho y Don Quijote, que sí los hay, pero en la segunda parte hay más, principalmente al principio. Pero justamente esos diálogos lo que hacen, a ver, los diálogos entre personajes, y es una característica de la novela, otro nivel de análisis que podemos encontrar en la obra de Don Quijote, es que los diálogos extensos a veces entre el caballero y su escudero son son como pretextos, o sea, el escritor pone en boca de los personajes muchas reflexiones, muchas ideas que se discuten en una época, en la sociedad de la época. Entonces, en este caso, se habla justamente de una ridiculización, una parodización del- de los libros de caballería que Don Quijote pues defiende ese legado, ¿verdad? Porque para él el mundo estaría mejor con más caballeros andantes que vayan
y repartan justicia, no la justicia o la injusticia de los galeotes, por ejemplo, pues, que según él estos eran injustos, ¿verdad? Lo que le pasó. Entonces, así como Don Quijote creía, es interesante, así como Don Quijote creía que el mundo podía ser mejor con más caballeros andantes, ¿cómo creen ustedes que podría ser mejor el, el mundo? Y se las dejo ahorita para que piensen unos segundos, ya casi regreso. Disculpen, ahora sí. Pues algunos creen que el mundo estaría mejor si hay más todavía, digo yo, si hay más maestros, maestras, profesores, profesoras. ¿Ustedes qué piensan? Por ahí alguien había subido una imagen. Disculpen, voy a cerrar la puerta. Había subido una imagen, me parece, un meme, creo que era, no sé, una imagen sobre que era la ignorancia, que otra cosa era contra lo que luchaba Sancho. Alguien había subido una imagen que tiene que ver con eso. No sé si fue alguna de ustedes. Sí, fue usted, de verdad, fue usted, sí, sí, sí. Sí, ¿Qué era lo que decía? que Sancho y Don Quijote lo que hacían era que luchaban contra la justicia y eran tres cosas, pero ahorita no me acuerdo exactamente, que fue hace unos días. Yo me recuerdo de la justicia, pero no me recuerdo. Ah, de la ignorancia. La Ajá, ignorancia, la justicia y algo más. ok. Entonces, en cierta forma, nosotros somos hasta esas personas, tal vez, de las cuales la sociedad ocupa más, ¿verdad? No sé ustedes qué han pensado. Profe, yo opino lo mismo porque, digamos, desde el ámbito educativo se está luchando contra lo que es la analfabetización, ¿verdad? Y si una persona en el mundo, en la actualidad, por así decirlo, no sabe leer, es un gran desafío, tanto para para la información como para saber conceptos sumamente básicos y sobrevivir en un mundo. Ajá. Esos son los molinos de viento que hay que combatir, ¿verdad? Los gigantes que hay que combatir, más bien. Que él Profe, veía a los gigantes. Sí, es que Don Quijote decía, yo también lo había subido, dice, luchamos contra gigantes, amigo es los Sancho, gigantes, sí, exactamente. contra el miedo, la injusticia. Y en el ámbito educativo, y también aportamos, yo digo aportamos, porque si a mí me preguntan, y yo sé, pues,
yo trato de ayudar y si no, pues ni modo, no podría. Pero pienso que es un derecho a la educación, entonces también se lucha por eso. Muy bien. Entonces, decíamos que Don Quijote, ven que no hemos pasado de la segunda diapositiva. Don Quijote, y yo pensaba que más bien me iba a quedar corto con el análisis. La novela moderna inicia con el Quijote justamente porque ese personaje principal, ese protagonista, va a ser como un modelo para crear diferentes personajes principales o diferentes protagonistas en las novelas, que son personajes de carne y hueso. Son personajes que deben luchar para formarse su propio destino. Son personajes en muchos casos desdichados, que no tienen ningún amparo de los dioses, como en la épica. El ser humano está en el mundo y debe construir, como dice ahí, debe forjarse su propio destino y debe luchar contra viento y marea. Y el resultado no siempre es que triunfe, como era casi siempre en la épica. En la novela moderna puede salir derrotado. Pensemos en el Moto, el personaje de Joaquín García Monge, que tiene que irse a las Salinas, porque todo mundo, hasta el propio padrino, termina traicionándolo. Y las condiciones sociales en las que él vivía también lo condenan a esa huida. Y es un héroe novelesco derrotado. En Don Quijote es un héroe novelesco que está en un mundo en decadencia y que él sale a, a enfrentar ese mundo. Y a partir de ahí la novela como tal, con esas características generales, va surgiendo. Por ejemplo, las novelas con personajes femeninos transgresores, como Madame Bovary, por ejemplo, como Naná. Los personajes femeninos de Virginia Woolf, en Los Miserables de Víctor Hugo, personajes marginales. La novela de David Copperfield de Charles Dickens, un pobre niño inglés que está sometido a diferentes tribulaciones en la vida. Es muy interesante esa novela, léansela. Y así podríamos seguir mencionando. Todo eso nace a raíz del Quijote. Es el modelo a seguir. Y lo tienen como referencia. Fue lo que decía ahora. Con Don Quijote la novela se convierte en un género narrativo problematizador. ¿Por qué? Porque, ¿por qué problematizador? Porque la novela nos lleva a reflexionar. Nos lleva a cuestionarnos la realidad que se expone ahí. Y a cuestionarnos también la sociedad en la que vivimos. En un género problematizador, donde el protagonista, su entorno y situaciones expresan el sufrimiento y las angustias del ser humano. ¿Okay? Ya no son aquellos héroes mitológicos, aquellos héroes de la antigüedad que sí tienen que enfrentar diferentes retos y salen airosos, ¿no? En el Quijote más bien es muy mundano, ya empieza esa literatura más realista, más del mundo, sin dejar de ser ficción, por supuesto, por supuesto. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos ver como una caracterización del Quijote como una novela? Está la utilización de técnicas narrativas, como el uso del monólogo. El monólogo lo podemos ver claramente en el monólogo de Marcela, ¿verdad? No sé si lo leyeron. El monólogo de Don Quijote sobre las edades, también, que ya lo vimos aquí. El monólogo es una larga intervención de un personaje sin que nadie más lo interrumpa, donde el personaje
toma la palabra durante varias páginas. Está ahí para dar respuesta a algunos problemas. Por ejemplo, en el caso de Marcela, ella va y da su versión de los hechos y, y con eso ella impone un personaje femenino que para la época es bastante revolucionario. Y ahora vamos a profundizar también un poquito en las mujeres del Quijote, o sea, no las mujeres de él, sino las mujeres de la obra del Quijote, porque él nunca tuvo ni una sola mujer, tal vez la que estuvo cerca o las que estuvieron cerca fueron la sobrina y la ama. Pero sí, esas técnicas del monólogo, de largas intervenciones de un solo personaje que agarra la palabra y no la suelta por diferentes páginas, se dan el Quijote, empiezan el Quijote. Hay un desplazamiento espacial y temporal, o sea que no únicamente se limita a contar una historia lineal, sino que se regresa al punto de partida, ¿verdad? Entonces es curioso porque en la novela Don Quijote reflexiona sobre la primera parte y él incluso habla de un falso Don Quijote, que eso lo vamos a ver también ahora en la segunda parte. Entonces, ese juego del espacio y el tiempo, que son categorías inestables, que se entrecruzan, que no siempre sigue una linealidad, un tiempo cronológico, sino también va hacia un tiempo incluso psicológico en algún momento, es importante establecerlo. Y las novelas interpoladas, o sea, las diferentes novelas dentro de la novela. ¿Ok? Dentro de la novela. Esos son otros rasgos propios del género novelesco. Ahora, ¿qué narradores podemos ubicar ahí adentro en el Quijote? Está el narrador anónimo del capítulo que va del 1 al 8, que nada más toma la palabra, uno piensa que es un narrador común y corriente, pero resulta y sucede que es una persona que está leyendo que está leyendo esos capítulos de la obra y de repente llega al capítulo 8 y se le acaban las páginas, ¿verdad? Es lo que hablábamos antes. Pues tiene que ir donde alguien más para que le haga la traducción, que es ya el segundo narrador, es el morisco aljamiado que traduce el texto de Cide Hamete Benengeli. ¿Ok? Ese sería el segundo narrador. Entonces, cuando ya, cuando el primer narrador encuentra la parte que hace falta, que está en árabe, se la da a este moro, a este musulmán, a este árabe, para que haga la traducción. Entonces, lo que leemos después del capítulo 8 es la traducción que hace el morisco del texto de Cid de Hamete Benengeli. ¿Ok? Ella sería el supuesto autor que sí se presenta en primera persona, que es el que compra el manuscrito en árabe, ese sería más bien, ¿ok? El que busca el traductor, al que paga para traducirlo. A ver, para estar claros, 100%. Se supone que el que entra sin aviso propio, creo que ahí me confundí, pero bueno, para estar 100% claros. El que entra, el narrador que entra sin aviso propio, es pues el primer narrador, ¿verdad? El primero. Es un narrador omnisciente, ¿ok? Luego está el que ya dijimos, que es el que hace la traducción, ¿ok?
es el que hace la traducción. Y el número 3 que está ahí, ese, pues, nada más, es el narrador que compra, en teoría un supuesto autor, el que compra el manuscrito del árabe, ¿verdad? El que busca el traductor, ¿verdad? El que paga para que sea traducido, ¿verdad? Pero es solamente como un narrador de transición, ¿verdad? Está el narrador omnisciente, el del capítulo 1 al 8, perfecto, que es el primero que vimos. Y luego está el otro, que es el que empieza a narrar cuando ya supuestamente está traduciendo, ¿verdad? Y este número 3 es uno ahí que está atravesado y que nada más su función es avisar que se acabó el tomo que tenía, entonces se narra la búsqueda de la siguiente parte del Quijote, ¿verdad? Y el supuesto original, que es Cide Hamete Benengeli, ¿verdad? Entonces, ese juego de diferentes narradores, tiene un propósito en la historia. Convertir el tema de los narradores del Quijote casi que un tema de la obra, así como estamos hablando así como estamos hablando que hablamos de la locura, que hablamos me parece que el tema de la justicia que vamos a hablar del tema de las mujeres en el Quijote, así el tema de los narradores, es un tema mismo que se impone, ¿verdad? Hay cuatro diferentes narradores en la obra. Y eso, ¿qué nos dice? Esa existencia de esos cuatro narradores, de que nos lleva a la idea de la novela como un juego, como un cuestionamiento a la idea de que existen los narradores tradicionales en una novela, que es casi siempre un narrador omnisciente que le va cediendo la palabra a los personajes, pero que de ahí no se sale. El Quijote juega con esa idea de los narradores. El Quijote presenta diferentes narradores que nos llegan a confundir a nosotros. Entonces, esa confusión o esa mezcla o ese corte abrupto entre un narrador y otro nos lleva justamente ¿a qué? A ese juego quijotesco con las maneras de contar las historias. Eso es lo importante. Hay un juego implícito en eso. ¿Ok? Y es un juego que cuestiona lo más tradicional de los géneros literarios, de la épica y de las novelas previas como las novelas de caballería, que la mayoría eran novelas con un narrador omnisciente estable. El Quijote no tiene una estructura de narrador omnisciente estable, es un cambio constante del texto. ¿Ok? Y además, hay un cuestionamiento a la figura del autor como autoridad del texto. El autor no es una autoridad. En el Quijote el autor es una parte más del texto. Vemos que es un texto que ha circulado por diferentes manos, en donde el autor es una parte nada más. Incluso Cervantes se disfraza de Cide Hamete Benengeli para decir que ese morisco es el verdadero autor del Quijote. Entonces hay como una novela sobre los diferentes narradores del Quijote. Eso es importante entenderlo. ¿Ok? Vuelvo y repito. Ese narrador inicial
que no se presenta al lector es el que hay en los capítulos del 1 al 8. Y es un narrador omnisciente. Es el primero. ¿Ok? Es el primero. Luego hay un segundo narrador que es el que está, es un narrador traductor del texto original de Cide Hamete Benengeli. Y luego está este supuesto narrador que está en primera persona, que dura un capítulo, creo, nada más, dura un capítulo, simplemente, que es el que está cuando se narra la historia. A ver, este narrador, que dura un capítulo y que sí se presenta en primera persona, no narra la historia, nada de Don Quijote. ¿Qué es lo que él narra? A ver si alguien puede responderme. ¿Qué es lo que él narra? Profe Benengeli no es el que traduce ya el capítulo 9 No, para pasar al 9. no, ese es este. A ver, el morisco es el que hace la traducción del texto de Cide Hamete, de ahí en adelante. Pero ese intervalo entre el capítulo que se da, creo que es en el capítulo 9, hoy no ando el libro, es que no estoy en mi casa. Me vine aquí de, de agente de seguridad a cuidar la casa de mis papás, entonces se me olvidó el libro. Pero creo que es en ese capítulo 9 en donde, se corta abruptamente la narración. ¿Y qué es lo que sucede en ese corte? Este tercer narrador, digamos, este tercero, lo que narra es la historia de cómo él adquirió la siguiente parte del Quijote. Entonces, ese narrador 3 o ese autor 3 no narra nada de la historia, solo narra cómo consiguió la segunda parte. ¿Ven? Y ya después, la fuente original vendría a ser Cide Hamete Benengeli, porque es lo que traduce el árabe. Entonces, en teoría, el autor, lo que se ve como autor de la obra, el originario, es Cide Hamete, porque es el texto que traduce el morisco. Pero ven, el asunto es complejo, pero es nada más entender que este número 3 es el que sale nada más para contar la historia de cómo hizo para conseguir la segunda parte. Eso es todo, ¿verdad? Pues cuando ustedes piensen y reflexionen sobre el tema del narrador en el Quijote, hay pues un narrador, hay dos narradores principales que son omniscientes, que es el primero, el del capítulo 1 al 8, y el segundo, que es el que hace la traducción, ¿verdad? Esos son los dos principales. Y ahí hay una partecita metida en un capitulito donde se cuenta la historia de cómo hicieron para conseguir la segunda parte, ¿verdad? Eso es importante. Pero en el fondo, ¿qué es lo que hay detrás de este juego de narradores? El hecho de que hay un juego con la característica tradicional de los géneros literarios. En el Quijote se busca desestabilizar la tradición en la manera de contar de los géneros literarios, principalmente de la épica y de la novela previa al Quijote. ¿Okay? Eso es lo fundamental con la estructura del Quijote. Además de lo que ya dijimos de que por qué podemos considerarla como la primera novela moderna,
Además de lo que ya dijimos de que podemos considerar el Quijote como innovadora por el tema de los monólogos internos ahí, de las diferentes novelas que hay dentro de la novela, ¿verdad? Y ese juego con el tiempo y con el espacio es muy importante. Que las novelas posteriores en la historia van a trabajar mucho esos procedimientos textuales. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Comentario? Profe, es que esa novela está llena de sorpresas, porque de repente sale como, no sé cómo explicarlo, como una novela metida entre la misma novela. Exactamente, sí, exactamente eso es lo que nos quiere dar a entender un poco esta reflexión sobre la estructura o la forma en que está escrita la novela, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a otro tema, vamos a ver si nos da chance de ver, aunque sea una parte. Me avisan si hay... Ok, vamos a ver, ¿hasta dónde llegamos? Vamos a ver un poco las mujeres en Don Quijote, cómo es representada, cómo es descrita, cómo son los personajes, algunos personajes mujeres en Don Quijote. ¿Ok? Porque los personajes, todos los personajes tienen una construcción, tienen unas características, tienen unas cualidades. Entonces vamos a ver cómo son representadas las mujeres. ¿Alguien puede decirme cómo se imaginan ustedes que era la época de Cervantes? La época cuando Cervantes escribió el Quijote. ¿Cómo se imaginan ustedes que era esa época para las mujeres? Profe, yo me imagino algunas mujeres quizás moliendo, quizás en el campo, y tal vez con vestidos largos y con manga larga, y también mujeres de casa, como lo era la sobrina de él, ¿verdad? Entonces me imagino que socialmente había también mujeres de campo y de casa. Profe, yo me la imagino una época muy parecida a la del libro Orgullo y Prejuicio, donde la castidad de la mujer valía más, o sea, era lo que le daba valor a la mujer también. Y en sí la mujer como que no tenía papeles importantes en una sociedad, era nada más o esposa, ama de casa o sí, nada más eso. También existían prostitutas, porque recuerdo, profe, que como que decía mozas y se refería a prostitutas. Ajá, ¿qué más? Creo que me salí de la pantalla. Déjenme ver un momento. Era una sociedad muy tradicional. Estamos hablando aunque el siglo de las luces, la ilustración le dio un lugar preponderante al ser humano, pero hay que decir que el ser humano, desde esa concepción, no incluía a las mujeres. Las mujeres eran un ser de segundo orden, ni votaban. Las mujeres empezaron a votar pues, muchos siglos después. La mujer está a merced del hombre, a merced de la casa, del cuidado de los niños, y debía comportarse de cierta manera. Pues cualquier persona, mujer que no se comportara según esa expectativa, entonces
era vista de manera perjudicial para la sociedad. Entonces, ahí sitúa Don Quijote su ficción, en un contexto social donde la mujer pues está evidentemente en una situación de opresión y víctima de una sociedad patriarcal. Me avisen si se ve. Sí se ve. Bueno, Lo- dice entonces, sí, Voy a hacer un poquito más grande, perdón. claro. Un momento. Dice entonces que en el Quijote de la Mancha la imagen de la mujer no se encuentra limitada a la de la mujer que es víctima o simplemente es una mujer de aquellas como la que a las que recurren algunos escritores de su tiempo. O sea, Cervantes lo que hace es dar una visión más compleja, ¿verdad? Y representa a la mujer de diferentes maneras, no únicamente con la imagen de la mujer que transmitía la época. ¿Qué decía Góngora, que era un poeta del siglo de oro? Góngora, quien a través de sus romances y sonetos, con temas principales como el amor, la sátira y lo erótico, describía a la mujer ponderándose de su belleza y quejándose de su desdén, a menudo sirviéndose de un motivo mitológico que le introduce en el tema. O sea, era una mujer únicamente valorada por su aspecto físico, la que no seguía ese estándar de belleza de la época, pues no era motivo de acercamiento, y además la veía como una persona en cierta forma maligna porque causaba un rechazo. Las mujeres de Góngora, las que él retrataba en sus poemas, eran mujeres desdeñosas y únicamente, pues, con esa belleza, digamos que estereotipada. En 1588 aparecen las composiciones religiosas y las sátiras a ríos y ciudades. Utiliza el soneto en sus composiciones satíricas. Empiezan los ataques a la sociedad y a las mujeres. La mayoría de su producción se dedica a temas morales sobre el desengaño. Hay un resurgimiento importante de los temas satíricos contra las mujeres y algunos oficios. O sea, dentro de el contexto literario de Cervantes, la mujer igual era retratada de manera peyorativa. Dice Cervantes que, bueno, Cervantes nos exhibe personajes femeninos que por un lado representan el amor cortés o se identifican con determinadas ideas neoplatónicas. O sea, hay una consonancia, hay una interrelación entre la belleza exterior con la belleza interior. O sea, buena parte de esos personajes o algunos personajes tenían una belleza interior que era la que importaba y la que tenía que ver también con la que proyectaba su belleza exterior. Por otro lado, muchos personajes femeninos de la historia son complejos, a esto es lo que me quiero referir. O sea, hay personajes femeninos que dentro de la concepción del amor cortés son idealizadas, son mujeres entes pasivos, pero hay otras que sí tienen una autonomía importante y que son capaces de decidir por ellas mismas. Ahora vamos a ver cuáles son esas. Entonces, Don Quijote y el amor cortés, el caso de Dulcinea del Toboso. ¿Qué es el amor cortés? Pues bueno, es un amor entre nobles, en el sentido de que se daba en las altas esferas, amor cortés. Tenía un carácter platónico y místico, o sea, hay una idealización de la mujer, donde un noble, un caballero, pues se enamoraba perdidamente de la mujer.
Y bueno, tenía una cualidad ahí de que debía ser una mujer casada, pero bueno, en el Quijote hay unas diferencias con eso. El enamorado tenía que demostrar sus sentimientos mediante composiciones poéticas, gestas heroicas, tenía que demostrar su amor mediante la literatura. Además, su amada podía pedirle lo que quisiese y él no se podía negar a esas peticiones. Entonces, el amor cortés es un amor incondicional, es un amor idealizado, donde la mujer se proyecta como ese objeto de deseo y el hombre casi que vive en torno a ese amor más romántico. En esa noción de amor cortés, ¿qué papel tiene la mujer? Pues bueno, número uno, tiene que ser hermosa en los términos casi que angelicales. Es una hermosura diferente al común de las mujeres. Tiene que ser una mujer más bien ligada a las divinidades, a las musas, a las diosas. Entonces, eh, eso en cuanto a su aspecto físico, a su apariencia, pero en cuanto a su personalidad, esa mujer era una mujer inalcanzable, por eso hablaba de un amor platónico, en cierta forma, había que, no es un amor cortés, no es un amor platónico si no hay sufrimiento, si no hay, pues, un sufrimiento debido al rechazo que ella, o al desdén que ella, en un primer momento, casi siempre, mostraba hacia el ser amado. ¿Ok? Entonces, es una relación, pues, cuando hablamos de amor cortés, en donde, pues, es un amor inalcanzable, en principio. Y el hombre busca hacer todo lo posible para poder cambiar la mentalidad de esa, de esa mujer ideal que él pretende. Que, bueno, la obra con la novela del curioso impertinente, pues, es una no sé si parodia o por lo menos trata de una manera divertida el tema del amor cortés, porque ¿cómo se llama? Lotario, él, hey, era buena gente con su mejor amigo, todo bien. Ah, mira, se casaron, perfecto, como que hubo ahí un distanciamiento porque pasaba mucho metido en un principio en la casa del amigo, pero él le dijo, no, suave momento, ¿no? Hey, yo ya estoy casado. Usted no puede seguir llegando aquí tanto, ¿verdad? Pero solamente eso, y él lo respetó. Ya el otro loco se le ocurrió esa tontera de poner a prueba el amor de, de la mujer y, y le pasó lo que le pasó. Entonces, justamente Lotario lo que hace es, en cierta forma, ese cortejo, esa parte del amor cortés de buscar poder eh, conquistar a ese ser amado, que vean, en serio, este, el amor que surgió ahí fue básicamente motivado por, por el amigo, por, por Anselmo. Si Anselmo no hubiera insistido en eso, sí, ¿verdad? Seguramente Lotario hubiera, y si está bien, Camila y él son felices, ¿verdad? Pero incluso Anselmo le mete ese gusanito para que él, al pedirle ese favor, pues sale trasquilado porque en realidad terminan amándose los otros. Entonces, eh, ese amor cortés se trabaja de diferentes maneras en el Quijote, ¿verdad? Comúnmente es más bien se busca alejar del amor cortés. En el Quijote hay un alejamiento de ese amor cortés, excepto, por supuesto, en la figura de lo que representa Dulcinea para Don Quijote. Entonces, Don Quijote sí encarna a la perfección ese papel de caballero enamorado,
como parte del ritual del caballero andante, tiene que buscar una dama de quien enamorarse, a quien servir, y él está sometido al amor de Dulcinea del Toboso, que él, ahí más bien es un extremo en la forma del amor cortés, porque él ni siquiera la ha visto. Que entonces él, para seguir su proyecto de la caballería andante, tiene que crearse un ser amado de la altura de Dulcinea, con las características y atribuciones que ella tiene a lo largo del texto. Entonces, en este caso, sí hay quizás un seguimiento inicial de lo que es el amor cortés, pero en la obra, dentro de la obra, no es tan marcado, incluso ahí mismo, porque, o sea, una cosa es el amor cortés que está en la cabeza de Don Quijote, y otra cosa es la realidad, ¿verdad? Que es lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Dice, ¿qué se dice de Aldonza Lorenzo, o sea, de Dulcinea, en teoría? Que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha. O sea, es una mujer campesina que está acostumbrada a los trabajos pesados, incluso físicamente con rasgos muy alejados de la noción de la feminidad y de la estética de cómo deben ser las mujeres, desde ese parámetro. Incluso una mujer más hombruna, ¿verdad? Don Quijote, en ese juego de realidad y ficción, donde él trata de cumplir el amor cortés, solo, pues se cumple en el plano de su imaginación. ¿Por qué? Porque obviamente bueno, como buen caballero andante, Don Quijote, pues lo que hace es cuando alguien lo carbonea, digamos, así popularmente como uno puede decir, cuando alguien lo carbonea, él, aunque no la conozca, la defiende. Incluso cuando inventan toda la farsa para que él regrese a la casa y, y Sancho, yo no sé si ustedes vieron esa parte que Sancho le insiste en que se case con la princesa Micomicona, que es la que ellos inventan, ¿verdad? Dorotea. Ujú. Entonces, Sancho le insiste y Don Quijote no, yo no me voy a casar con ella, por más que usted quiera. Y más bien se enoja con Sancho Profe, y porque, se enojó, profe. sí, 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 exactamente. Creo que hasta le pegó, me parece, por andar de necio. Lo, tra- lo trató mal, creo que ahí menciona malas palabras. Ujú, ujú, ujú. Eso hay que rescatárselo a Don Quijote, que tras de que él estaba así, muy loco y todo, era muy fiel. Qué Ajá, bárbaro. claro, claro. Don Quijote, es que sí, vea, es que eso tiene que ver con, con esa, con esa ética, uno dice, sí, un loco, pero un loco que tiene, un loco entre comillas, yo siempre voy a poner a entrecomillar la palabra loco, por todo lo que ya hablamos de la discusión de la locura, pero pese a todas esas circunstancias, él siempre es una persona que nunca, muy leal a sus convicciones, estén o no estén equivocadas. Todo el mundo piensa que está loco y que está equivocado en lo que hace. Puede que sea cierto, puede que no, pero lo que vemos es a un ser humano que es fiel y leal a todo lo que él cree, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista amoroso, así como usted dice, ¿verdad? Un hombre que es, ajá, fiel ante todo. Otro elemento del amor cortés que se encuentra ahí eso es muy importante. Parte de ese amor cortés que profesa Don Quijote por Dulcinea es eh, lo que se habla ahí de Sierra Morena, que él le pide a Sancho que lo vea hacer locuras para que le vaya a contar a Dulcinea que así lo tiene él de loco. O también el tema de la penitencia, de no comer, de no dormir, de solo reflexionar, para que ella se compadezca.
Y si ella le trae una respuesta negativa a él se va a matar. Es un amor, como dice ahí, humilde, desinteresado y fiel, casto. Es un amor idealizado. Cuando hablamos de un amor idealizado, no, la parte sexual no está involucrada nunca ahí, para nada. Es un amor platónico, es un amor sublime, que hasta místico, porque es un amor del alma. No tiene nada que ver con lo corporal. Nada que ver. Es parte de ese amor cortés que se refleja en la figura, en el amor que siente Don Quijote hacia Dulcinea, y lo que representa, pues, Dulcinea, o lo que representaría una imagen de la mujer en la sociedad, en donde, pues, el hombre eh, la concibe como un ente pasivo, como un ente pasivo. Es un objeto del deseo o del amor. Deseo no hay. Es un objeto de ese amor sublime. Pues, eso es una parte de cómo es concebida la mujer, como un objeto, como un objeto de ese amor que siente el hombre hacia ella. Y también el tema de la belleza, de una belleza física, que aunque él se le imagina, ¿verdad? Las mujeres dignas de amor son esas que tienen los atributos físicos, desde el punto de vista de la representación de la mujer bajo la idea del amor cortés. ¿Ok? Entonces, pero abundan muchas mujeres que en cierta forma rompen las reglas o sobre las cuales Cervantes pone su mirada de atención. Por eso yo decía y esto va concatenado con la que hablábamos ahora, la novela de Cervantes es una novela, pues, diferente, porque en la novela romántica anterior, en la novela de caballería, en la novela más pastoril, la mujer casi siempre era representada, era vista como un ser pasivo, sublime, súper hermosa, intachable. En cambio, Cervantes se interesa por o construye sus personajes fijándose en otro tipo de mujeres, personajes más complejos, con una actuación más compleja, diferente. No hace más de lo mismo. ¿Ok? Hay de diferentes clases sociales, hay de diferentes pensamientos, de diferentes deseos, pretensiones. Son las mujeres reales, las mujeres del mundo. Lo que hablábamos ahora, y ya lo vimos. Ese monólogo de Marcela es muy interesante. ¿Por qué? Porque, claro, se habla de que Marcela era hermosa, de que la hermosura que ella tenía deslumbraba a todos, pero que para ella, qué curioso, qué interesante desde el punto de vista de Cervantes y de la reflexión. Para ella, la belleza más bien era su principal, ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos decirlo? Para ella, desde el punto de vista. Era una cruz con la cual debía cargar, porque ella no quería seguir la tradición que le esperaba a la mujer, que era casarse, tener hijos y cuidar de ellos y estar en el hogar. Pues, alguien como ella, súper hermosa, pues ustedes vieron, el papá insistía en casarla, en casarla, en casarla. Los hombres se morían por ella, literalmente, pero para ella es un sufrimiento, porque ella quiere otra cosa en la vida, no quiere eso. Entonces, ese monólogo, o
esa intervención que ella hace es muy interesante por eso. Y hasta aboga o hasta hace una, o sea, además de lo que ya hablamos, bueno, que tiene de malo que ella, o sea, que ella no es culpable de la muerte, de que los hombres se mueran de amor por ella, para nada, sino que ella misma hace un alegato, o sea, una argumentación y dice, bueno, pero son dignas de amor. ¿Quiénes merecen amor en este mundo? ¿Solo las mujeres bonitas? ¿Por qué ustedes no se enamoran de otras que quizás no sean tan agraciadas físicamente, pero que sean buenas? Ella le dice eso a ellos, ¿verdad? Entonces, ahí, ven lo que les decía, que esos, esas largas intervenciones, esos monólogos, hace que podamos leer el pensamiento, el pensamiento novedoso, que ese pensamiento novedoso, ese personaje de Marcela es la primera mujer transgresora. ¿Qué es transgresora? Que rompe las reglas. No sé si leyeron ese pasaje, si se acuerdan todavía de ello o no. Otra que ya vimos, que es Dorotea, otra mujer que no sigue los moldes, ¿verdad? Porque ella, ella va y se cambia de ropa, incluso se disfraza. Es un personaje que transgrede por la visión femenina porque aparece disfrazada de hombre, de un labrador. Y ella, pues bueno, es una mujer que, vean por ejemplo cómo es visto el tema moral a través del personaje de Dorotea. Porque en la sociedad todavía se ve en ese momento más fuerte. En la sociedad en la que una mujer, este, pues, se, como dije, ya tal vez no tanto, pero en esa época ella era vista, Dorotea podía caer en el rechazo público al conocerse de que ella se acostó con un hombre sin estar casada. Entonces ya ella quedó manchada moralmente, ¿verdad? Quedó manchada moralmente. Cuando don Fernando, ¿qué era lo que quería? Nada más eso. Quería sexo con ella. En ese momento. Vamos a ver qué pasa después en la obra. Pero en ese momento. Entonces, y luego la abandonan. Él la abandona a ella. Pues, ¿quién? Entonces, él se va tranquilo. Porque quienes cometen, ¿cómo se llama? Eso, ese pecado, fornicación, son los dos. Pero moralmente, ¿quién queda manchada? Ella nada más. Él no, él va por la vida tranquilo. Entonces, ella, pues, se sabe que cometió desde el punto de vista de esa moral un error, pero ella, es una mujer que tiene esas cualidades activas y huye a tratar de solucionar el asunto, ¿verdad? Y ya luego juega el rol que vemos en la obra, ¿no? Incluso, incluso para poder que Don Quijote se pueda regresar. Hay otra idea importante dentro de las mujeres transgresoras o las mujeres
sobre las cuales pone Cervantes la mirada es Maritornes, pero más que todo para reflejar que si ustedes se fijan en la construcción de ese personaje, eh, Maritornes, pese a que ella es prostituta, que ya sabemos que la prostitución en la sociedad actual y en la sociedad del momento, pues es una lacra social, o sea, lamentablemente muchas de estas mujeres se dedican a eso, muchas, no digo que todas, por el tema de pobreza y desempleo. Algunas dirán que lo hacen porque les gusta, no sé. Pero Cervantes lo que hace es, pues bueno, yo no sé, a mí me parece más detestable que haya hombres que tengan que pagar para tener sexo. No sé, a mí me parece la aberración más grande que existe. No sé ustedes qué piensan. Y si no hubiera oferta, y si no habría demanda, no hubiera oferta. No sé cómo lo ven ustedes. Profe, yo la verdad veo mal eso. O sea, yo, bueno, si yo fuera hombre, yo me sentiría como un cajero o algo así, como desvalorizado, pues, porque no van a estar conmigo por bonito, porque quieran conmigo, sino por dinero, nada más. Y qué feo eso es como falta de autoestima el hombre también. Bueno, eso es mi Pero, pensar. perdón, por algo es la profesión más vieja del mundo. En realidad, como usted lo menciona, si no hubiera oferta, no hay demanda. Y yo una vez vi un documental de una brasileña, que en realidad ella empezó por eso, no exactamente por dinero, sino porque realmente era algo que le gustaba, que le gustaba hacer. Pero sí, tiene que ver mucho con la autoestima, con el valor propio, ¿verdad? Con los principios. Sin embargo, hay de todo. Y el hombre que de ahí decide pagar para satisfacerse una o es algunos que creo yo, ¿verdad? Eso sería juzgar, pero tal vez no es muy habilidoso y no le queda de otra. Y, y también porque el machismo viene mucho el radicado desde hace muchos años, el machismo, es algo aprendido, es algo aprendido. ¿Y cuántos años se mantuvo aquí el viajero, un Guapiles? ¿Qué más ejemplo que eso? O el tema este de que los jóvenes cuando los querían iniciar en el sexo, el papá les pagaba una prostituta. Eso yo no sé si se da ahora todavía, pero hace muchísimos años se daba. Es ese machismo. Hágase hombre, tenga, vaya, vaya. Profe, ¿Sí? y eso que mencionaba usted es como eso que mencionó lo del machismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como usted dice ahí, la sociedad es así tan complicada, ¿verdad? Y respeto cada opinión de cada uno de los compañeros, pero sí lo he visto siempre así. La mujer, usted ha visto que podrá tener un novio, por ejemplo, pero usted no lo ve mal. De uno, no, ya no quiere andar con uno, pues después anduvo con otro, ok, ya después de cierta cantidad, mire, pero es que esa es una verdad, y el hombre no. O sea, el hombre entre más mujeres tenga, más hombre es, ¿verdad? Obviamente no es mi punto de vista, o sea, no lo respeto, no lo veo así, porque yo llevo 2 hijos para arriba y a mí no me gustaría que mis hijos anden en eso, ¿verdad? Uno trata de inculcarle los valores y los principios, como dice Ginette, pero la sociedad de una manera lo hace ver de que es más bueno, o sea, que es bueno. El hombre entre más mujeres tenga es más hombre y la mujer entre más hombres tenga es más de todo, ¿verdad? Entonces, la sociedad te señala y te etiqueta y el machismo siempre sigue prevaleciendo, a pesar de los años, pues siempre va a estar ahí. Y además Cervantes, en el caso de Maritornes, creo yo que él no solo ve en ella una prostituta, sino ve también un ser humano.
O sea, ¿qué es? Que ella no tiene sentimientos también. Más bien, en lo que le hacen a Sancho, en el manteado, ella más bien le da lástima y se solidariza con Sancho. Y ¿cómo se llama? Rechaza ese tipo de acciones. Entonces, Maritornes, sí, podrá ser una prostituta y todo eso, pero es representada como una mujer de buen corazón, ¿verdad? Entonces nos lleva justamente a, a esa reflexión. Y bueno, eh, vean la miseria en la que vive, o sea, que ella no, desde los cánones de belleza que uno podría pensar, no es muy agraciada que digamos. Pero si ustedes se fijan, entonces vemos que en el Quijote hay una diversidad importante de diferentes personajes mujeres. Desde el personaje de Dulcinea, que es esa mujer del propia objeto del amor cortés, ideal, súper hermosa, eh, sobre el cual Don Quijote tiene un sentimiento sublime, que no tiene nada que ver con lo sexual, sino con un amor del alma. Una mujer y que igual que es un ente pasivo. Hay otras mujeres que son más dinámicas, que son transgresoras, que rompen las reglas, como Marcela, principalmente, y como en este caso la misma Dorotea, ¿verdad? Y ya vamos a ver después otros personajes mujeres que van a transitar por esa vertiente. Hay también personajes mujeres que son tradicionales, por supuesto, y que las vemos como en el caso de la misma ama o la misma sobrina, ¿verdad? Pero lo importante de Cervantes es que él construye o él ubica diferentes personajes mujeres, de los cuales otros escritores antes no se habían fijado y no hablarían nunca. Entonces, para ustedes como mujeres, debe ser una lectura que inspire en el sentido de que las ponga a pensar y reflexionar ante el tipo de obra, sobre el tipo de obra ante la cual están. Y bueno, igual nos lleva justamente, de nuevo, lean ese alegato de Marcela para que encuentren ahí el primer discurso antipatriarcal, el primer discurso feminista quizás en la historia de la novela moderna. Así que quedamos ahí por hoy, muchachas. Muchachos, les debo un video con los pormenores de los capítulos. Serían 18 capítulos más. Sí, básicamente. Un video con resumencito de los capítulos de lo que queda de la primera parte del Quijote y ya, déjeme revisar cómo estamos con el cronograma. Profe, no toca examen el otro sábado. Vamos a ver. Creo que no. Dice, sí. Sí, pero no. Vamos a pasarlo para el 6 de marzo. Mejor. Para el 6 de marzo vamos a pasarlo, ¿verdad? Pero ya tenemos, a ver, acomodemos el calendario. Vamos a invertir la sesión del 6 de marzo y la del 27 de febrero. El examen va a ser el 6 de marzo. Profe, entonces tocaría leer del 1 al 15 de la segunda parte. Y el 27, la próxima semana, tienen que leer los primeros 15 capítulos de la segunda parte. Pero esa semana es del 1 al 15. Sí, la próxima que viene. Ok, En el invertimos examen, el cronograma nada más. sí, solo esas dos fechas. En el examen solo va a entrar la primera parte.
Y bueno, el otro sábado también hablamos un poco del examen. Así que quedamos en eso. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. ok. Gracias, profe. Chao.